en las vastas llanuras de Castilla-La Mancha, donde el viento susurra secretos ancestrales entre los campos de trigo dorado. Una fotografía tomada hace más de un siglo está a punto de revelar uno de los misterios más inquietantes de la historia española. Esta es la historia de un descubrimiento que cambió para siempre la comprensión de nuestro pasado y de cómo una simple imagen puede contener verdades que desafían todo lo que creíamos saber. Si te gustan las historias que te mantienen despierto por las noches, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras inquietantes narrativas. Cada semana te traemos relatos que te harán cuestionar la realidad. El profesor Miguel Herrera ajustó sus gafas de montura metálica mientras examinaba los documentos esparcidos sobre su escritorio en la Universidad Complutense de Madrid. Era una mañana gris de octubre de 2018 y la lluvia golpeaba suavemente los cristales de su oficina en la Facultad de Historia. A sus 53 años, Miguel había dedicado su vida entera al estudio de la España rural del siglo XX, especializándose en las comunidades agrícolas de Castilla-La Mancha durante los primeros años del 1900. La caja de cartón que había llegado esa mañana desde Toledo contenía una donación de la familia Mendoza, fotografías, cartas y documentos personales que habían permanecido guardados en un ático durante décadas. La anciana Carmen Mendoza, de 87 años, había decidido finalmente entregar los archivos de su abuelo, Tomás Mendoza, quien había sido uno de los primeros fotógrafos aficionados de la región. Miguel levantó cuidadosamente la primera fotografía. Era una imagen sepia, típica de la época, que mostraba una familia campesina posando frente a una casa de adobe. La técnica era rudimentaria pero efectiva, capturando la esencia de una España que ya no existía. Sin embargo, cuando sus ojos se posaron en la segunda fotografía, algo le llamó inmediatamente la atención. La imagen mostraba un extenso campo de cereales bajo un cielo despejado. En el centro de la composición, un niño corría entre las espigas, sus brazos extendidos como si fuera un avión. Era una escena aparentemente inocente, llena de la alegría despreocupada de la infancia. En el reverso de la fotografía, con la caligrafía cuidadosa de la época, alguien había escrito «Pepito jugando en el campo de los Herrera, agosto de 1909, Villanueva de los Infantes». Miguel sonrió al principio. La imagen le recordaba su propia infancia en un pueblo similar, corriendo por los campos bajo el sol implacable del verano castellano. Pero algo en la composición le inquietaba. Había una calidad extraña en la fotografía, una sensación de que algo no encajaba perfectamente. Decidió utilizar la lupa digital de alta precisión que guardaba en su escritorio para examinar los detalles más minuciosamente. Cuando amplió la imagen, centrándose en la figura del niño, su respiración se detuvo bruscamente. Sus manos comenzaron a temblar ligeramente mientras ajustaba el enfoque de la lupa. Lo que había visto no podía ser real. Miguel se quitó las gafas, las limpió cuidadosamente y volvió a mirar. La imagen seguía mostrando lo mismo. En el fondo de la fotografía, parcialmente oculta por las altas espigas de trigo, se distinguía claramente una segunda figura. Una figura que definitivamente no era humana. Era alta, de proporciones extrañas, con extremidades que parecían demasiado largas para ser naturales. Su postura era antinatural, como si estuviera observando al niño desde una distancia calculada. Pero lo más perturbador era que la figura parecía estar parcialmente enterrada en el suelo, como si emergiera de la tierra misma. Miguel sintió como si el aire de la oficina se hubiera vuelto más denso. Se levantó de su silla y caminó hasta la ventana, necesitando un momento para procesar lo que acababa de ver. La lluvia había cesado, pero el cielo seguía gris y amenazante. Se obligó a regresar al escritorio y examinar la fotografía una vez más. Esta vez, utilizó su escáner de alta resolución
para digitalizar la imagen. En la pantalla de su computadora amplió cada centímetro de la fotografía. Los detalles eran aún más inquietantes de lo que había imaginado inicialmente. La figura en el fondo no solo era claramente visible, sino que parecía tener características que desafiaban toda lógica. Sus proporciones eran completamente anómalas. Los brazos parecían extenderse casi hasta el suelo, y la cabeza tenía una forma que no correspondía a ningún ser humano conocido. Pero lo más desconcertante era la posición. La figura estaba claramente emergiendo del suelo, como si hubiera estado enterrada y estuviera en proceso de levantarse. Miguel imprimió varias copias de la imagen ampliada y las extendió sobre su escritorio. Cada una mostraba los mismos detalles imposibles. No había signos de manipulación o doble exposición, técnicas que, de todas formas, habrían sido extremadamente difíciles de lograr con la tecnología fotográfica de 1909. El académico decidió contactar a su colega, la doctora Elena Vázquez, especialista en fotografía histórica y técnicas de análisis forense de imágenes en la Universidad Autónoma de Madrid. Elena había trabajado anteriormente con el Museo del Prado, autenticando fotografías antiguas, y tenía una reputación impecable en su campo. Cuando Elena llegó a la oficina de Miguel al día siguiente, traía consigo un maletín lleno de equipos especializados. Era una mujer menuda, de cabello castaño recogido en un moño, con ojos verdes que reflejaban una inteligencia aguda. A sus 42 años había visto todo tipo de anomalías en fotografías históricas, desde errores de revelado hasta intentos deliberados de falsificación. ¿Qué es exactamente lo que crees haber encontrado, Miguel?, preguntó Elena mientras instalaba su equipo de análisis digital. Miguel le entregó la fotografía original y señaló hacia el área problemática. Mira cuidadosamente el fondo, detrás del niño. Utiliza la lupa para ampliar esa zona. Elena siguió sus instrucciones y su expresión cambió gradualmente de curiosidad profesional a profunda perplejidad. Después de varios minutos de silencio, levantó la vista hacia Miguel con una expresión que él no había visto nunca en su rostro. «Esto es muy extraño», murmuró Elena. «¿Estás seguro de que esta fotografía es auténtica?» «Esa es exactamente la pregunta que esperaba que me ayudaras a responder», respondió Miguel. «Viene directamente de los archivos familiares de los Mendoza. Ha estado guardada en un ático durante más de 100 años». Elena conectó la fotografía a su escáner especializado y comenzó a realizar una serie de análisis técnicos. Utilizó luz ultravioleta, análisis espectral y técnicas de datación de papel y emulsión fotográfica. Cada prueba confirmaba que la fotografía era genuinamente de 1909, sin signos de manipulación posterior. El papel es consistente con los estándares de la época, explicó Elena mientras revisaba los resultados en su laptop. La emulsión fotográfica también corresponde a las técnicas utilizadas en ese periodo. No hay evidencia de doble exposición, montaje o cualquier tipo de manipulación digital, lo cual sería imposible de todas formas en 1909. Miguel se sentó pesadamente en su silla. «Entonces, ¿qué estamos viendo exactamente?». Elena guardó silencio durante varios minutos, estudiando la imagen ampliada en su pantalla. Finalmente, habló con voz cautelosa. «No lo sé, Miguel. En 30 años, analizando fotografías históricas, nunca he visto algo así. La figura es claramente visible, pero sus características son anatómicamente imposibles». Decidieron buscar más información sobre la ubicación específica mencionada en la fotografía. Villanueva de los Infantes era un pueblo pequeño en la provincia de Ciudad Real, en el corazón de La Mancha. Miguel contactó al archivo municipal del pueblo, esperando encontrar algún registro que pudiera arrojar luz sobre la familia Herrera mencionada en la inscripción. La archivista municipal, María José Ruiz, era una mujer mayor que había dedicado su vida a preservar la historia local. Cuando Miguel le describió su investigación por teléfono, María José se mostró inmediatamente interesada.
Los Herrera fueron una familia muy prominente aquí a principios del siglo XX, explicó María José. Tenían una de las propiedades agrícolas más grandes de la zona, pero hay algo extraño en su historia familiar. Miguel sintió un escalofrío de anticipación. ¿Qué tipo de extrañeza? Bueno, según los registros municipales, la familia Herrera abandonó súbitamente su propiedad en septiembre de 1909, apenas un mes después de la fecha que mencionas en tu fotografía. Vendieron todas sus tierras a precios ridículamente bajos y desaparecieron completamente de la región. Esta información añadió una nueva dimensión de misterio al caso. Miguel decidió viajar personalmente a Villanueva de los Infantes para investigar más a fondo. Elena se ofreció a acompañarlo, intrigada por el enigma que habían descubierto. El viaje desde Madrid hasta Villanueva de los Infantes tomó aproximadamente 2 horas y media en automóvil. El paisaje era exactamente como Miguel lo recordaba de su infancia. Extensos campos de cereales que se extendían hasta el horizonte, interrumpidos ocasionalmente por pequeños pueblos de casas blancas con tejados rojos. Villanueva de los Infantes resultó ser un pueblo encantador, con calles empedradas y una plaza central dominada por una iglesia del siglo XVI. La población actual no superaba los 5.000 habitantes, y era evidente que muchos jóvenes habían emigrado a las ciudades en busca de mejores oportunidades. María José Ruiz los recibió en el pequeño archivo municipal, ubicado en el sótano del ayuntamiento. Era una mujer de unos 70 años, con cabello completamente blanco recogido en un moño, y ojos azules que brillaban con la sabiduría acumulada de décadas de investigación histórica. He estado revisando todos los documentos relacionados con la familia Herrera desde que me llamaste, dijo María José mientras los guiaba por los pasillos llenos de archivadores antiguos. Lo que he encontrado es bastante inquietante. Los llevó hasta una mesa donde había extendido varios documentos amarillentos. Aquí están los registros de la venta de las tierras Herrera en septiembre de 1909. Como te mencioné, vendieron toda la propiedad por una fracción de su valor real. Pero mira esto. María José señaló un documento particular. Este es el informe del médico del pueblo de esa época, el doctor Sebastián Morales. Según sus notas, varios miembros de la familia Herrera consultaron con él durante el verano de 1909, por lo que él describió como terrores nocturnos severos y alucinaciones recurrentes. Elena se inclinó para examinar el documento más de cerca. ¿Qué tipo de alucinaciones? El doctor Morales era muy meticuloso en sus anotaciones, continuó María José. Escribió que los Herrera afirmaban ver figuras extrañas emergiendo de los campos durante las noches. Inicialmente, el doctor atribuyó estos episodios al estrés del trabajo agrícola y las altas temperaturas del verano, pero sus notas sugieren que él mismo comenzó a dudar de esta explicación. Miguel sintió como si las piezas de un rompecabezas macabro estuvieran comenzando a encajar. ¿Hay algún registro de qué pasó con la propiedad después de que los Herrera la vendieron? María José asintió gravemente. Ese es otro aspecto extraño de toda esta historia. La propiedad fue comprada por un consorcio de inversores de Madrid, pero nunca fue desarrollada ni cultivada. Durante décadas, simplemente permaneció abandonada. En los años 1940, el gobierno la expropió para un proyecto de desarrollo agrícola, pero ese proyecto nunca se materializó. ¿Y qué hay de la propiedad ahora?, preguntó Elena. Actualmente sigue siendo propiedad del Estado, pero está completamente abandonada. La gente del pueblo evita esa área. Hay historias. Miguel y Elena intercambiaron miradas significativas. ¿Qué tipo de historias? María José dudó antes de responder, claramente incómoda con el tema. Durante generaciones, los lugareños han reportado avistamientos extraños en esa zona, especialmente durante las noches de verano. Figuras que se mueven entre los cultivos salvajes, sonidos inexplicables que emergen del suelo. La mayoría de la gente joven no cree en estas historias, pero los ancianos del pueblo insisten en que hay algo profundamente perturbador en esa tierra.
Decidieron visitar la antigua propiedad de los Herrera esa misma tarde. María José les proporcionó un mapa detallado y les advirtió que tuvieran cuidado, ya que el terreno había estado sin mantenimiento durante décadas y podría ser peligroso. El campo abandonado se encontraba a unos 3 kilómetros del centro del pueblo, accesible por un camino de tierra que claramente no había sido utilizado regularmente en años. Cuando llegaron al sitio, Miguel inmediatamente reconoció el paisaje de la fotografía de 1909. A pesar de más de un siglo de abandono, la topografía básica del terreno permanecía inalterada. Los mismos suaves ondulaciones que aparecían en la fotografía aún eran visibles, aunque ahora estaban cubiertas por vegetación salvaje y arbustos espinosos. Elena instaló su equipo de fotografía mientras Miguel caminaba por el área, tratando de determinar la ubicación exacta desde donde había sido tomada la fotografía original. Utilizando la posición de las colinas distantes como puntos de referencia, logró identificar el lugar aproximado. ¡Aquí!, gritó Miguel, señalando un área específica. Esta debe ser la ubicación exacta donde estaba parado el fotógrafo en 1909. Elena se unió a él y comenzó a tomar fotografías desde el mismo ángulo. A través del visor de su cámara digital podía ver la correspondencia casi perfecta con la imagen original. Sin embargo, había algo desconcertante en el paisaje actual. «Miguel, mira esto», dijo Elena, señalando hacia el área donde, en la fotografía original, había aparecido la figura extraña. «El terreno aquí es diferente al resto del campo». Tenía razón. En esa zona específica, la vegetación era notablemente diferente, mientras que el resto del campo estaba cubierto por arbustos y hierbas salvajes de altura normal. Esa área particular estaba prácticamente desnuda, con solo algunas plantas raquíticas que parecían luchar por sobrevivir en el suelo. Miguel se acercó para examinar el terreno más de cerca. La tierra tenía una consistencia extraña, más suelta que el resto del campo, como si hubiera sido removida recientemente. Pero esto era claramente imposible, dado que la propiedad había estado abandonada durante décadas. «Esto es muy extraño», murmuró Miguel, arrodillándose para examinar el suelo. «Es como si algo hubiera estado emergiendo de aquí». Elena continuó fotografiando la zona desde múltiples ángulos. A través de su cámara, notó algo que era apenas visible a simple vista. Había patrones en la disposición de la poca vegetación que crecía en el área, patrones que sugerían algún tipo de perturbación subterránea. Decidieron regresar al pueblo antes del anochecer para consultar con María José sobre la posibilidad de obtener permisos para realizar una excavación arqueológica limitada en el sitio. La archivista municipal los recibió en su oficina con evidente curiosidad sobre sus hallazgos. «¿Encontraron algo interesante en la propiedad?», preguntó María José. Miguel describió las anomalías que habían observado en el terreno. María José escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente como si esta información confirmara sus propias sospechas. «Lo que me están describiendo es consistente con los informes que hemos recibido a lo largo de los años», dijo María José. «Varios geólogos y arqueólogos aficionados han visitado esa zona durante las últimas décadas, todos reportando perturbaciones inexplicables en el suelo». Elena se inclinó hacia adelante. «¿Alguno de ellos realizó excavaciones formales?». «Hubo un intento en los años 1980, respondió María José. «Un equipo de arqueólogos de la Universidad de Castilla-La Mancha obtuvo permisos para realizar una excavación limitada, pero el proyecto fue abandonado abruptamente después de solo 3 días». «¿Por qué?», preguntó Miguel. María José pareció incómoda. «Según los informes oficiales, fue debido a problemas con el financiamiento. Pero yo conocía personalmente al director del proyecto, el profesor Andrés Castillo. Años después, en una conversación privada, me admitió que habían encontrado algo que los había perturbado tanto que
que decidieron abandonar la excavación por razones de seguridad. ¿Qué tipo de cosa?, insistió Elena. El profesor Castillo nunca me dio detalles específicos, pero dijo que habían encontrado evidencia de que algo había estado viviendo bajo tierra en esa zona durante un periodo extremadamente largo de tiempo. Mencionó que las capas de suelo mostraban signos de perturbación que se remontaban a cientos, posiblemente miles de años. Esta revelación añadió una nueva dimensión de complejidad al misterio. Miguel se dio cuenta de que lo que habían comenzado como una simple investigación sobre una fotografía antigua se había convertido en algo mucho más profundo y potencialmente peligroso. Esa noche, en su habitación del pequeño hotel del pueblo, Miguel no pudo dormir. Las imágenes de la fotografía de 1909 se repetían constantemente en su mente, especialmente los detalles inquietantes de la figura en el fondo. Se levantó varias veces para examinar las copias impresas que había traído consigo, cada vez notando nuevos aspectos perturbadores. Elena, en la habitación contigua, también estaba despierta, revisando las fotografías digitales que había tomado en el campo abandonado. Cuando amplió las imágenes en su laptop, notó algo que no había visto durante su visita al sitio. En varias de las fotografías había sombras extrañas que no correspondían a ningún objeto visible en la superficie. A la mañana siguiente, decidieron contactar al profesor Andrés Castillo, el arqueólogo que había dirigido la excavación abandonada en los años 1980. María José les proporcionó su información de contacto, aunque les advirtió que el profesor se había vuelto muy reacio a discutir cualquier cosa relacionada con el sitio de los Herrera. El profesor Castillo, ahora retirado y viviendo en Toledo, inicialmente se mostró renuente a hablar con ellos por teléfono. Sin embargo, cuando Miguel le describió la fotografía de 1909 y los detalles específicos que habían observado, el tono del profesor cambió dramáticamente. «Necesito ver esa fotografía», dijo el profesor Castillo con urgencia evidente en su voz. «¿Pueden venir a Toledo inmediatamente?» El viaje a Toledo tomó solo 1 hora desde Villanueva de los Infantes. El profesor Castillo los recibió en su apartamento, un espacio lleno de libros y artefactos arqueológicos que reflejaban una carrera dedicada al estudio del pasado español. Andrés Castillo era un hombre de 74 años, con cabello completamente blanco y ojos que reflejaban décadas de experiencia en el campo. Cuando Miguel le mostró la fotografía de 1909, la reacción del profesor fue inmediata y visceral. «Dios mío», murmuró, tomando la fotografía con manos temblorosas. «Esto es exactamente lo que esperaba encontrar, pero nunca pensé que existiera evidencia fotográfica». Elena se inclinó hacia adelante. «¿Qué es exactamente lo que ve en esa imagen, profesor?» Castillo se dirigió a su escritorio y regresó con una carpeta llena de documentos y fotografías. «Durante mi excavación en 1987, encontramos evidencia de una red de túneles subterráneos que se extendía por varios kilómetros bajo la propiedad de los Herrera. Pero eso no era lo más perturbador». Abrió la carpeta y les mostró varias fotografías tomadas durante la excavación. Las imágenes mostraban túneles perfectamente circulares que parecían haber sido excavados con una precisión imposible para cualquier herramienta conocida de la época. «Estos túneles no fueron creados por humanos», continuó el profesor. «El diámetro y la forma son consistentes con algo mucho más grande que cualquier animal conocido en la región. Pero lo más inquietante era que los túneles parecían estar conectados a una red mucho más amplia que se extendía bajo gran parte de la Mancha». Miguel estudió las fotografías de la excavación. «¿Encontraron alguna evidencia de que había creado estos túneles?» «Encontramos restos orgánicos», respondió Castillo gravemente, «pero cuando los enviamos para análisis de carbono 14, los resultados fueron imposibles. Los laboratorios reportaron que los restos tenían una composición química que no correspondía a ningún organismo conocido, vivo
o extinto. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Por eso abandonaron la excavación? Esa fue una de las razones, admitió el profesor. Pero la razón principal fue lo que comenzamos a experimentar durante las noches en el sitio. Los miembros de mi equipo reportaron sueños extremadamente vívidos y perturbadores. Algunos afirmaron escuchar sonidos subterráneos durante las horas de oscuridad. Y luego estaban las apariciones. ¿Apariciones?, preguntó Miguel. Castillo dudó antes de continuar. Varios miembros del equipo afirmaron ver figuras moviéndose por el sitio durante la noche, figuras que no eran completamente humanas. Al principio atribuí estos reportes al estrés y la sugestión, pero cuando yo mismo comencé a experimentar los mismos fenómenos, decidí que era demasiado peligroso continuar. El profesor se levantó y caminó hasta la ventana de su apartamento, mirando hacia la ciudad medieval de Toledo. Durante 30 años, he tratado de olvidar lo que encontramos en esa excavación, pero su fotografía de 1909 confirma mis peores sospechas. Hay algo bajo esa tierra que ha estado ahí durante mucho más tiempo del que cualquiera de nosotros imagina. Miguel y Elena intercambiaron miradas preocupadas. Estaba claro que habían descubierto algo que iba mucho más allá de una simple anomalía fotográfica. La fotografía de 1909 era evidencia de un fenómeno que había estado afectando la región durante más de un siglo. ¿Qué sugiere que hagamos?, preguntó Elena. El profesor Castillo regresó a su silla y los miró directamente. Mi consejo profesional sería que olviden todo esto y regresen a sus vidas normales, pero sé que no lo harán. La curiosidad académica es una fuerza poderosa, y ustedes han visto demasiado para simplemente dejarlo pasar. Tenía razón. A pesar de las implicaciones inquietantes, tanto Miguel como Elena sabían que no podrían abandonar la investigación en este punto. El misterio de la fotografía de 1909 y sus conexiones con eventos actuales era demasiado significativo para ignorar. Si insisten en continuar, dijo Castillo, necesitarán ser extremadamente cuidadosos. Lo que sea que está bajo esa tierra ha demostrado ser capaz de afectar profundamente a las personas que se acercan demasiado, y basándome en la evidencia histórica que han descubierto, parece estar volviéndose más activo. El profesor les proporcionó copias de todos sus archivos de la excavación de 1987, incluyendo mapas detallados de la red de túneles que habían comenzado a descubrir. También les dio los nombres de otros investigadores que habían estudiado fenómenos similares en otras partes de España, sugiriendo que el sitio de los Herrera podría ser parte de un patrón mucho más amplio. De regreso a Madrid, Miguel y Elena pasaron varios días revisando toda la información que habían recopilado. La evidencia era abrumadora. La fotografía de 1909 no era un caso aislado, sino parte de un fenómeno complejo que había estado afectando la región durante generaciones. Elena utilizó sus contactos en el campo de la arqueología digital para realizar análisis adicionales de la fotografía original. Utilizando técnicas de imagen avanzadas, pudo crear una reconstrucción tridimensional de la figura que aparecía en el fondo de la imagen. Los resultados fueron profundamente perturbadores. La reconstrucción digital confirmó que la figura tenía proporciones que no correspondían a ningún ser humano o animal conocido. Su altura estimada era de aproximadamente 3 metros, con extremidades que se extendían de manera antinatural. Pero lo más inquietante era que la reconstrucción sugería que la figura estaba efectivamente emergiendo del suelo, como si hubiera estado enterrada y estuviera en proceso de levantarse. Miguel, por su parte, se concentró en investigar los archivos históricos relacionados con la familia Herrera y otros residentes de la zona durante el periodo de 1900 a 1920. Lo que encontró pintó un cuadro consistente de una comunidad que había experimentado fenómenos inexplicables durante esas décadas. Los registros médicos de la época mostraban un aumento inusual en reportes de trastornos nerviosos
y alucinaciones entre los residentes de las granjas cercanas a la propiedad de los Herrera. Varias familias abandonaron sus tierras durante ese período, citando razones vagas relacionadas con perturbaciones nocturnas y presencias malévolas. Pero quizás el descubrimiento más significativo fue una serie de cartas encontradas en los archivos del Obispado de Ciudad Real. Las cartas, fechadas entre 1908 y 1911, eran de varios sacerdotes locales reportando actividades demoníacas y manifestaciones sobrenaturales en la región alrededor de Villanueva de los Infantes. Una carta particularmente detallada, escrita por el padre Antonio Sánchez en octubre de 1909, describía criaturas emergiendo de la tierra durante las noches de luna nueva y sonidos infernales que brotan del subsuelo. El padre Sánchez había solicitado urgentemente que se enviara un exorcista a la región, pero no había registro de que tal solicitud hubiera sido atendida. Estas cartas proporcionaban un contexto histórico crucial para la fotografía de 1909. Era evidente que el niño corriendo por el campo había sido fotografiado en el epicentro de una serie de eventos extraordinarios que habían aterrorizado a la comunidad local. Miguel decidió contactar a los descendientes actuales de las familias que habían vivido en la zona durante ese período. A través de registros genealógicos y archivos municipales, logró rastrear a varios individuos cuyos antepasados habían sido testigos de los eventos de principios del siglo XX. Una de estas personas era Esperanza Morales, bisnieta del doctor Sebastián Morales, que había tratado a la familia Herrera en 1909. Esperanza, ahora una mujer de 60 años, viviendo en Madrid, había heredado los archivos médicos privados de su bisabuelo. Cuando Miguel la contactó, Esperanza inicialmente se mostró reacia a discutir los archivos familiares. Sin embargo, cuando él le describió su investigación y le mostró la fotografía de 1909, su actitud cambió completamente. Mi bisabuelo escribió extensamente sobre lo que presenció durante ese período, explicó Esperanza durante su encuentro en un café cerca del Parque del Retiro. Pero nuestra familia nunca habló públicamente sobre estos archivos porque temíamos que la gente pensara que estaba loco. Esperanza había traído consigo una caja de documentos que habían permanecido sellados en el archivo familiar durante más de un siglo. Cuando Miguel y Elena revisaron los contenidos, encontraron un tesoro de información que complementaba perfectamente su investigación. El doctor Morales había documentado meticulosamente no solo los síntomas médicos de sus pacientes, sino también sus propias observaciones de los fenómenos extraños que habían estado ocurriendo en la región. Sus notas incluían descripciones detalladas de perturbaciones geológicas inexplicables, cambios en la composición del suelo y emisiones de gases subterráneos con propiedades inusuales. Pero quizás el documento más revelador era un diario personal que el doctor había mantenido durante el verano de 1909. En él describía sus propias experiencias directas con los fenómenos que habían estado aterrorizando a sus pacientes. 15 de agosto de 1909, había escrito el doctor Morales. Esta noche, mientras regresaba de visitar a la familia López, fui testigo de algo que desafía toda explicación médica o científica. Vi claramente figuras emergiendo del suelo en los campos cercanos a la propiedad Herrera. Estas figuras no eran humanas ni correspondían a ninguna forma de vida conocida. Se movían con una coordinación que sugería inteligencia, pero su apariencia era completamente antinatural. El diario continuaba con descripciones cada vez más detalladas de estos encuentros. El doctor Morales había comenzado a realizar sus propias investigaciones, tomando muestras de suelo de las áreas donde había observado las apariciones. Sus análisis rudimentarios habían revelado
composiciones químicas anómalas y estructuras microscópicas que no correspondían a ningún organismo terrestre conocido. 20 de agosto de 1909, había escrito: las muestras de suelo que recolecté muestran evidencia de actividad biológica que no puede ser explicada por la ciencia médica actual. Bajo el microscopio observo estructuras que parecen ser de naturaleza orgánica, pero que no corresponden a ninguna forma de vida que haya estudiado en mis 30 años de práctica médica. Elena leyó el pasaje en voz alta, su voz temblando ligeramente. Miguel, esto es consistente con lo que encontró el profesor Castillo en su excavación de 1987. Sea lo que sea que está bajo esa tierra, ha estado ahí durante más de un siglo. La última entrada del diario del doctor Morales estaba fechada el 25 de agosto de 1909, apenas 3 días antes de la fecha inscrita en la fotografía que habían estado estudiando. 25 de agosto de 1909. He tomado la decisión de contactar a las autoridades en Madrid sobre lo que está ocurriendo aquí. Los fenómenos se están volviendo más frecuentes y más intensos. Anoche, las figuras que emergían del suelo parecían estar coordinando sus movimientos de una manera que sugiere un propósito específico. Temo que estén preparándose para algo. Esperanza cerró el diario con cuidado. Esa fue la última entrada que mi bisabuelo escribió sobre este tema. Según nuestros registros familiares, él envió un informe detallado a las autoridades médicas de Madrid, pero nunca recibió respuesta. Poco después, dejó de documentar estos eventos y nunca más habló públicamente sobre ellos. Miguel sintió como si las piezas del rompecabezas estuvieran finalmente comenzando a formar una imagen coherente, aunque profundamente perturbadora. La fotografía fue tomada el 28 de agosto. 3 días después de la última entrada del diario. Es como si el fotógrafo hubiera capturado accidentalmente evidencia visual de exactamente lo que el doctor Morales había estado documentando. Elena asintió gravemente. Y explica por qué la familia Herrera abandonó súbitamente su propiedad apenas unas semanas después. Probablemente fueron testigos directos de lo que aparece en la fotografía. Decidieron que necesitaban una perspectiva adicional sobre sus hallazgos. Elena sugirió contactar al doctor Fernando Ruiz, un antropólogo forense de la Universidad de Barcelona que se especializaba en fenómenos arqueológicos inusuales. El doctor Ruiz había trabajado extensivamente en sitios donde se habían reportado anomalías similares en otras partes de Europa. Cuando contactaron al doctor Ruiz y le describieron sus hallazgos, su respuesta fue inmediata y alarmante. Lo que me están describiendo es consistente con otros sitios que se han investigado en los Pirineos y en el norte de Francia, explicó el doctor Ruiz durante una videoconferencia desde Barcelona. Hay una red de ubicaciones en toda Europa donde se han reportado fenómenos similares durante siglos. La mayoría de estos sitios comparten características geológicas específicas. Están ubicados sobre formaciones rocosas antiguas, con sistemas de cuevas naturales extensos. Miguel se inclinó hacia la cámara. ¿Está sugiriendo que esto es parte de un patrón más amplio? Exactamente, respondió el doctor Ruiz. Mi investigación sugiere que estos sitios han sido habitados por algo durante períodos extremadamente largos de tiempo, posiblemente milenios. La evidencia arqueológica indica que las culturas humanas prehistóricas evitaban sistemáticamente estas áreas, lo que sugiere que nuestros antepasados eran conscientes de algún tipo de peligro asociado con ellas. Elena tomó notas furiosamente mientras el doctor Ruiz continuaba su explicación. Lo que hace que el sitio de Villanueva de los Infantes sea particularmente significativo es que tienen evidencia fotográfica directa. En mis otros sitios de investigación solo tenemos testimonios históricos y evidencia arqueológica indirecta. Su fotografía de 1909 podría ser la primera evidencia visual documentada de estos fenómenos. El doctor Ruiz les propuso una expedición conjunta al sitio para realizar una investigación más exhaustiva. Sugirió utilizar tecnología de georradar y análisis sísmico
para mapear completamente la red subterránea sin necesidad de excavación física. Basándome en mi experiencia en sitios similares, explicó el doctor Ruiz, creo que es crucial que cualquier investigación adicional sea realizada con extrema precaución. Los informes históricos de estos sitios consistentemente mencionan efectos psicológicos adversos en los investigadores, y algunos equipos han experimentado lo que solo puede describirse como sabotaje activo de sus equipos. Una semana después, Miguel, Elena y el doctor Ruiz se reunieron en Villanueva de los Infantes con un equipo de tecnología avanzada proporcionado por la Universidad de Barcelona. María José Ruiz había logrado obtener permisos temporales de investigación del gobierno regional, aunque había advertido que cualquier descubrimiento significativo tendría que ser reportado inmediatamente a las autoridades arqueológicas nacionales. El equipo de Georradar comenzó su trabajo al amanecer, estableciendo una cuadrícula sistemática sobre la antigua propiedad de los Herrera. Los resultados iniciales confirmaron inmediatamente las sospechas del profesor Castillo. Había una red extensa de espacios subterráneos que se extendía mucho más allá de lo que habían anticipado. «Esto es extraordinario», murmuró el técnico del Georradar mientras estudiaba los datos en tiempo real. Los túneles se extienden por al menos 5 kilómetros en todas las direcciones, y algunos de ellos alcanzan profundidades de más de 50 metros. Pero lo que era aún más perturbador era que los túneles no seguían patrones naturales. En lugar de las formaciones irregulares, típicas de los sistemas de cuevas naturales, estos túneles mostraban una geometría precisa que sugería construcción intencional. Elena utilizó su equipo de fotografía especializada para documentar cada aspecto de la investigación. Cuando revisó las imágenes en su cámara digital, notó algo que no había visto durante la toma. En varias de las fotografías del área central del sitio, había distorsiones sutiles que no podían ser explicadas por problemas técnicos con el equipo. «Doctor Ruiz, necesita ver esto», dijo Elena, mostrándole las imágenes en la pantalla de su cámara. El antropólogo estudió las fotografías cuidadosamente. «He visto distorsiones similares en otros sitios. Mi teoría es que hay algún tipo de campo electromagnético o energético asociado con estos lugares que interfiere con los equipos electrónicos». Como si fuera una confirmación de esta teoría, el equipo de Georradar comenzó a experimentar malfuncionamientos intermitentes. Los datos se volvían incoherentes durante períodos de varios minutos, mostrando lecturas que parecían indicar movimiento activo en los túneles subterráneos. «Esto es imposible», dijo el técnico, revisando sus equipos. «Los georradares no pueden detectar movimiento, solo mapean estructuras estáticas. Pero estos datos sugieren que hay algo moviéndose activamente en los túneles». Miguel sintió un escalofrío familiar. ¿Podría ser agua subterránea o actividad geológica natural? «No», respondió el técnico, sacudiendo la cabeza. «Los patrones de movimiento que estamos detectando son demasiado regulares, demasiado coordinados. Es como si algo estuviera patrullando sistemáticamente a través de la red de túneles». A medida que el día progresaba, los malfuncionamientos del equipo se volvieron más frecuentes y más severos. Las baterías se agotaban inexplicablemente rápido. Las pantallas mostraban interferencias estáticas y varios instrumentos simplemente dejaron de funcionar sin razón aparente. Pero quizás lo más inquietante era el efecto que el sitio estaba teniendo en el equipo humano. Todos los miembros del grupo reportaron dolores de cabeza persistentes, una sensación de ser observados y sueños extremadamente vívidos durante la noche anterior. Elena había experimentado el sueño más perturbador de todos. En él había visto al niño de la fotografía de 1909 corriendo por el campo, pero en lugar de la escena inocente capturada en la imagen original, el niño parecía estar huyendo de algo. Detrás de él, emergiendo del suelo como había aparecido en la fotografía, había múltiples figuras que se movían con una coordinación aterradora. Lo más extraño del sueño, explicó Elena al grupo,
durante su descanso del almuerzo era que parecía más un recuerdo que una fantasía. Era como si estuviera experimentando los eventos de 1909 desde la perspectiva de alguien que había estado ahí. El doctor Ruiz asintió comprensivamente. He experimentado fenómenos similares en otros sitios. Mi teoría es que estos lugares, de alguna manera, retienen impresiones psíquicas de eventos traumáticos del pasado. Las personas sensibles pueden experimentar estos residuos como sueños o visiones. Durante la tarde, decidieron concentrar sus esfuerzos en el área específica donde la fotografía de 1909 había capturado la figura emergiendo del suelo. Los datos del georradar mostraban que esta zona estaba directamente sobre la intersección de varios túneles principales, sugiriendo que podría ser algún tipo de hub central en la red subterránea. Cuando el equipo de análisis sísmico comenzó a trabajar en esta área, los resultados fueron inmediatamente anómalos. En lugar de los patrones de ondas sísmicas regulares que esperaban, sus instrumentos detectaron lo que solo podía describirse como un latido rítmico emanando del subsuelo. Es como si hubiera algo con un pulso cardíaco masivo enterrado bajo nosotros, murmuró el sismólogo, estudiando los datos con creciente alarma. Miguel se acercó para examinar las lecturas. Los patrones sísmicos mostraban pulsaciones regulares que ocurrían aproximadamente cada 8 segundos, emanando desde una profundidad de unos 30 metros directamente debajo del punto donde había aparecido la figura en la fotografía de 1909. ¿Podría ser actividad geotérmica?, preguntó Elena. No, respondió el sismólogo. Los patrones geotérmicos son irregulares y caóticos. Esto es demasiado regular, demasiado orgánico. Honestamente, se parece más a los patrones sísmicos que registramos cerca de grandes mamíferos marinos, pero amplificados por un factor de 1000. Mientras el equipo continuaba sus análisis, Miguel notó que el clima había comenzado a cambiar de manera inusual. El día había comenzado con cielos despejados y temperaturas normales para la época, pero ahora se estaban formando nubes oscuras con una rapidez antinatural. ¿Alguien más ha notado que la temperatura ha bajado significativamente en los últimos 30 minutos? Preguntó Elena, abrazándose para mantener el calor. Tenía razón. La temperatura había descendido al menos 10 grados y había comenzado a soplar un viento extraño que parecía emanar directamente del suelo. El viento tenía un olor peculiar, como a tierra húmeda mezclada con algo orgánico en descomposición. El doctor Ruiz observó estos cambios con creciente preocupación. En mis investigaciones anteriores, cambios climáticos súbitos como estos generalmente preceden a un aumento en la actividad de los fenómenos. Sugiero que consideremos suspender el trabajo de campo por hoy. Pero antes de que pudieran comenzar a empacar su equipo, el georradar emitió una serie de alarmas. El técnico corrió hacia su monitor y su expresión se llenó de alarma. «Esto es imposible», murmuró, ajustando desesperadamente los controles de su equipo. Los datos muestran que los túneles se están expandiendo, como si algo estuviera excavando activamente nuevos pasadizos en tiempo real. Miguel se acercó para ver la pantalla. Los datos mostraban claramente que la red de túneles que habían mapeado esa mañana ahora incluía nuevos pasadizos que definitivamente no habían estado ahí unas horas antes. ¿Podría ser un error del equipo?, preguntó Elena con esperanza. He revisado todos los sistemas 3 veces, respondió el técnico. El equipo está funcionando correctamente. Lo que estamos viendo es actividad de excavación en tiempo real, aproximadamente 20 metros bajo tierra. En ese momento, el suelo bajo sus pies comenzó a vibrar ligeramente. La vibración era apenas perceptible, pero constante, como si algo masivo se estuviera moviendo en las profundidades. El doctor Ruiz tomó una decisión ejecutiva. Evacuamos el sitio inmediatamente. He visto suficientes de estas situaciones para saber que cuando los
los fenómenos se vuelven activos durante el día, significa que algo significativo está a punto de ocurrir. El equipo comenzó a empacar rápidamente sus instrumentos, pero las vibraciones del suelo se intensificaron progresivamente. Varios de los equipos más delicados comenzaron a malfuncionar completamente, mostrando lecturas erróneas antes de apagarse por completo. Elena estaba documentando fotográficamente estos eventos cuando su cámara capturó algo que la dejó paralizada. En una de las imágenes que acababa de tomar, había una sombra emergiendo parcialmente del suelo en la misma ubicación exacta donde había aparecido la figura en la fotografía de 1909. «Miguel, necesitas ver esto ahora mismo», gritó Elena, mostrándole la pantalla de su cámara. La imagen mostraba claramente una forma oscura que se extendía varios metros por encima de la superficie del suelo. No era completamente sólida, sino que parecía ser una especie de sombra tridimensional, pero su forma era inconfundiblemente la misma que habían visto en la fotografía histórica. «Vámonos, ahora», ordenó el doctor Ruiz, su voz cargada de urgencia. Mientras empacaban los últimos equipos, Miguel sintió una presencia observándolos. Se volvió hacia el área donde Elena había fotografiado la sombra y sintió como si algo invisible lo estuviera estudiando intensamente. El aire parecía más denso en esa dirección y había una sensación palpable de inteligencia malévola. El equipo logró evacuar el sitio justo cuando las vibraciones del suelo se intensificaron hasta el punto de hacer difícil mantener el equilibrio. Mientras conducían de regreso hacia el pueblo, Elena revisó todas las fotografías que había tomado durante el día. En las últimas imágenes, tomadas durante su evacuación, las sombras se habían vuelto más definidas y más numerosas. No era solo una figura emergiendo del suelo, sino múltiples formas que parecían estar coordinando sus movimientos. «Creo que hemos activado algo», dijo Elena en voz baja mientras revisaba las imágenes. «Es como si nuestra investigación hubiera despertado a algo que había estado durmiendo». De regreso en el hotel del pueblo, el equipo se reunió para analizar todos los datos que habían logrado recopilar antes de la evacuación. Los resultados pintaban un cuadro que desafiaba toda explicación convencional. La red de túneles era mucho más extensa de lo que habían imaginado, extendiéndose por kilómetros en todas las direcciones. Pero lo más perturbador era que los túneles parecían estar conectados a sistemas similares en otras partes de España, sugiriendo una red subterránea que cubría una porción significativa de la península ibérica. «Si mis cálculos son correctos», explicó el doctor Ruiz mientras estudiaba los mapas que habían creado, «esta red de túneles se conecta con sitios similares que he investigado en el norte de España. Estamos hablando de un sistema que podría extenderse por miles de kilómetros». Miguel se recostó en su silla, abrumado por las implicaciones. ¿Qué tipo de organismo podría crear y mantener una red de esta magnitud? Esa es la pregunta que me ha estado obsesionando durante años, respondió el doctor Ruiz. «Basándome en la evidencia arqueológica que he recopilado de múltiples sitios, creo que estamos tratando con algo que ha estado viviendo bajo tierra durante milenios, posiblemente desde antes de la civilización humana». Elena continuó revisando sus fotografías del día, y cada imagen revelaba más detalles inquietantes. Las sombras que había capturado no solo eran visibles, sino que mostraban signos de organización y propósito. Parecían estar respondiendo a la presencia del equipo de investigación de manera coordinada. «Miren esto», dijo Elena, mostrando una secuencia de fotografías tomadas con intervalos de 30 segundos. Las sombras se están moviendo en formación, como si estuvieran comunicándose entre sí. El doctor Ruiz estudió las imágenes cuidadosamente. «Esto es consistente con comportamientos que he observado en otros sitios, aunque nunca había visto evidencia fotográfica tan clara. Sea lo que sea que habita estos túneles, demuestra inteligencia colectiva. Esa noche, ningún miembro del equipo pudo dormir adecuadamente.
Todos reportaron sueños extremadamente vívidos que parecían ser continuaciones de los eventos del día. Los sueños compartían elementos comunes: visiones de los túneles subterráneos, encuentros con figuras que no eran completamente humanas y una sensación abrumadora de estar siendo evaluados por una inteligencia antigua y hostil. Elena tuvo el sueño más detallado. En él se encontraba caminando por los túneles subterráneos que estaban iluminados por una fosforescencia orgánica que emanaba de las paredes. Las paredes mismas parecían estar vivas, pulsando con el mismo ritmo que habían detectado en sus análisis sísmicos. En el sueño llegó a una cámara subterránea masiva donde miles de las figuras que habían visto en las fotografías estaban reunidas en lo que parecía ser algún tipo de consejo o deliberación. Cuando la notaron, todas se volvieron hacia ella simultáneamente, y Elena sintió que su mente estaba siendo examinada por inteligencias que eran tanto antiguas como profundamente alien. Al despertar, Elena tenía una comprensión inexplicable de que las criaturas no eran inherentemente malévolas, sino que percibían a los humanos como una amenaza para su existencia subterránea. Su emergencia ocasional a la superficie era parte de un sistema de vigilancia para monitorear las actividades humanas que podrían afectar su hábitat subterráneo. A la mañana siguiente, el equipo decidió regresar al sitio una última vez para recopilar cualquier evidencia adicional antes de concluir su investigación. Sin embargo, cuando llegaron a la antigua propiedad de los Herrera, encontraron que el paisaje había cambiado dramáticamente durante la noche. El área donde habían estado trabajando el día anterior ahora mostraba signos de actividad subterránea masiva. El suelo había sido perturbado desde abajo, creando montículos y depresiones que no habían estado allí anteriormente. Pero lo más notable era que la vegetación en toda el área había cambiado. Las plantas que habían luchado por sobrevivir en esa zona ahora parecían más saludables y vibrantes, como si algo en el suelo hubiera sido alterado para promover el crecimiento vegetal. Es como si hubieran estado haciendo jardinería, observó Miguel, arrodillándose para examinar el suelo alterado. Elena tomó fotografías de todos los cambios, documentando la transformación del paisaje. En sus imágenes podía ver claramente que los cambios no eran aleatorios, sino que seguían patrones específicos que sugerían planificación e intención. El doctor Ruiz realizó mediciones finales con los pocos instrumentos que aún funcionaban correctamente. Los niveles de actividad sísmica han regresado a la normalidad, reportó. Sea lo que sea que activamos ayer, parece haber completado lo que estaba haciendo. Mientras preparaban su salida final del sitio, Elena notó algo que brillaba parcialmente enterrado en uno de los montículos de tierra recién removida. Cuando lo desenterró cuidadosamente, encontró un objeto que la dejó sin palabras. Era una pequeña figurilla de metal, claramente muy antigua, que representaba una forma humanoid con las mismas proporciones extrañas que habían visto en la fotografía de 1909. El metal tenía una composición que no reconocía, con un brillo que parecía emanar desde adentro del objeto mismo. Doctor Ruiz, necesita ver esto, dijo Elena, entregándole cuidadosamente la figurilla. El antropólogo examinó el objeto con creciente asombro. Esto es extraordinario. El estilo de trabajo del metal es consistente con técnicas que datan de al menos 1000 años, pero la composición del metal es completamente desconocida. Es como si hubiera sido creado utilizando técnicas metalúrgicas que no existen en la tecnología humana conocida. Miguel sintió un escalofrío cuando tocó la figurilla. El metal estaba extrañamente cálido, como si tuviera una fuente de calor interna, y había una sensación táctil de que el objeto estaba de alguna manera vivo. Creo que esto fue dejado intencionalmente para que lo encontráramos, dijo Miguel. Es como un mensaje o una advertencia. Elena continuó documentando fotográficamente el objeto desde todos los ángulos. Cuando amplió las imágenes en su cámara, notó que había inscripciones microscópicas en la superficie del metal,
símbolos que no correspondían a ningún sistema de escritura conocido. Estas inscripciones podrían ser la clave para entender todo lo que hemos descubierto, dijo Elena. Si podemos descifrar este sistema de escritura, podríamos obtener respuestas sobre quiénes son estas criaturas y qué es lo que realmente quieren. El doctor Ruiz sugirió que llevaran la figurilla a Barcelona para análisis especializados. Tengo contactos en el Departamento de Arqueología que se especializan en artefactos anómalos. Si alguien puede determinar la edad y composición exacta de este objeto, serán ellos. Mientras empacaban sus equipos para la partida final, Miguel sintió una mezcla de alivio y aprensión. Habían logrado recopilar evidencia extraordinaria del fenómeno que habían estado investigando, pero también se daba cuenta de que habían abierto una puerta a algo que quizás debería haber permanecido cerrado. La fotografía de 1909 que había iniciado toda su investigación ahora parecía ser solo la punta de un iceberg que se extendía profundamente en la historia de la humanidad. Las criaturas que habían capturado en sus imágenes no eran visitantes recientes, sino habitantes antiguos de un mundo subterráneo que había coexistido con la humanidad durante milenios. Durante el viaje de regreso a Madrid, Elena revisó todas las fotografías que había tomado durante los 2 días de investigación. La progresión de las imágenes contaba una historia clara. Su presencia en el sitio había despertado algo que había estado durmiendo, algo que había respondido con una demostración calculada de su poder y presencia. La pregunta ahora es ¿qué hacemos con toda esta información?, dijo Miguel mientras conducía por las carreteras de La Mancha. Tenemos evidencia de algo que podría cambiar fundamentalmente nuestra comprensión de la historia humana y la naturaleza de la vida en la Tierra. Elena miró por la ventana hacia los campos que se extendían hasta el horizonte. Creo que primero necesitamos entender completamente lo que hemos descubierto antes de decidir qué compartir con el mundo. Esta información podría ser peligrosa en las manos equivocadas. El doctor Ruiz, desde el asiento trasero, añadió: mi experiencia con sitios similares me dice que estas criaturas han mantenido deliberadamente su existencia en secreto durante siglos. El hecho de que nos hayan permitido recopilar esta evidencia sugiere que quieren que sepamos de su existencia, pero probablemente en sus propios términos. De regreso en Madrid, Miguel organizó todos los documentos, fotografías y evidencias que habían recopilado durante su investigación. El archivo completo pintaba un cuadro de un fenómeno que se extendía mucho más allá de lo que cualquiera de ellos había anticipado inicialmente. La fotografía de 1909 no era un caso aislado, sino parte de una historia continua de interacción entre la humanidad y una forma de vida subterránea que había permanecido oculta durante milenios. Los documentos históricos que habían descubierto sugerían que estas interacciones habían estado ocurriendo regularmente a lo largo de la historia, pero habían sido sistemáticamente suprimidas o ignoradas por las autoridades oficiales. Elena pasó varios días analizando todas sus fotografías utilizando software de imagen avanzado. Cada análisis revelaba más detalles sobre las criaturas que habían documentado. Sus formas, aunque alienígenas para los estándares humanos, mostraban una consistencia y lógica que sugería una biología real y funcional. He estado pensando en la figurilla que encontramos, dijo Elena durante una de sus reuniones de seguimiento. ¿Y si no fue dejada como un mensaje para nosotros, sino como una especie de semilla o dispositivo de comunicación? Miguel levantó la vista de los documentos que estaba revisando. ¿Qué quieres decir? He estado experimentando con la figurilla bajo diferentes condiciones de iluminación y temperatura, explicó Elena. Cuando la expongo a luz ultravioleta, las inscripciones se vuelven más brillantes y parecen formar patrones que cambian con el tiempo. Es como si fuera una especie de dispositivo tecnológico disfrazado de artefacto antiguo. Esta revelación
añadió una nueva dimensión a su investigación. Si Elena tenía razón, la figurilla podría ser evidencia de que las criaturas subterráneas poseían una tecnología que estaba mucho más avanzada de lo que habían asumido. Miguel decidió contactar a un especialista en criptografía de la Universidad Politécnica de Madrid para ayudar a descifrar las inscripciones en la figurilla. El profesor Carlos Méndez, un experto en sistemas de comunicación no convencionales, se mostró inmediatamente intrigado por el desafío. Cuando el profesor Méndez examinó la figurilla bajo condiciones controladas de laboratorio, sus hallazgos fueron extraordinarios. Las inscripciones no solo cambiaban bajo diferentes tipos de iluminación, sino que parecían responder a las ondas cerebrales humanas. Esto es completamente inédito, explicó el profesor Méndez durante su presentación de resultados. Las inscripciones parecen ser una forma de tecnología de interfaz neural. Cuando una persona toca la figurilla mientras se concentra en las inscripciones, los patrones cambian de manera que sugiere una forma rudimentaria de comunicación telepática. Elena se ofreció como voluntaria para participar en experimentos más detallados con la figurilla, bajo condiciones de laboratorio controladas y con monitoreo médico completo. Intentó establecer comunicación con el objeto. Los resultados fueron tanto fascinantes como aterradores. Durante sus sesiones con la figurilla, Elena experimentó visiones extremadamente vívidas de la red de túneles subterráneos, pero vistas desde la perspectiva de las criaturas que los habitaban. Es como si estuviera accediendo a sus memorias colectivas, explicó Elena después de una de las sesiones. Puedo ver la historia de su civilización subterránea, que se remonta a miles de años antes de que los humanos desarrollaran la agricultura. Las visiones revelaron que las criaturas no eran nativas de la Tierra, sino refugiados de un cataclismo cósmico que había destruido su mundo original hace milenios. Habían llegado a la Tierra cuando el planeta aún estaba en sus primeras etapas de desarrollo de vida compleja, y habían establecido su civilización subterránea para evitar interferir con la evolución natural de la vida en la superficie. Según lo que estoy viendo en estas visiones, continuó Elena, su política durante milenios ha sido la de no interferencia con la vida de la superficie. Pero el crecimiento de la civilización humana, y particularmente nuestro desarrollo tecnológico, está comenzando a amenazar su hábitat subterráneo. Esta revelación proporcionó un contexto completamente nuevo para todos los eventos que habían estado investigando. La fotografía de 1909 no había capturado a una criatura hostil, sino a un explorador o guardia que estaba monitoreando las actividades humanas en la superficie. Miguel se dio cuenta de que habían tropezado con uno de los secretos más profundos de la historia terrestre. La humanidad no había estado sola en el planeta durante su desarrollo, sino que había estado coexistiendo inconscientemente con una civilización mucho más antigua y avanzada. La pregunta es, dijo Miguel durante una de sus reuniones finales de investigación, ¿qué hacemos ahora con esta información? Tenemos evidencia de la existencia de una civilización no humana que ha estado compartiendo nuestro planeta durante milenios. Elena, que había estado experimentando efectos residuales de sus sesiones con la figurilla, tenía ideas claras sobre esto. Creo que necesitamos proceder con extrema cautela. Las visiones que he estado teniendo sugieren que estas criaturas están evaluando si la humanidad está lista para el conocimiento de su existencia. El doctor Ruiz, que había estado revisando toda su investigación previa a la luz de sus nuevos descubrimientos, añadió, mi trabajo en otros sitios ahora tiene sentido en un contexto mucho más amplio. Todos los lugares que he investigado son probablemente puntos de observación
donde estas criaturas monitorean las actividades humanas. Decidieron que la información que habían descubierto era demasiado significativa y potencialmente peligrosa para ser publicada inmediatamente. En su lugar, desarrollaron un plan para documentar cuidadosamente todos sus hallazgos y crear un archivo completo que pudiera ser utilizado por futuros investigadores. Elena continuó sus sesiones con la figurilla, pero con menos frecuencia y bajo supervisión médica estricta. Cada sesión proporcionaba más información sobre la civilización subterránea y sus intenciones hacia la humanidad. He estado recibiendo lo que solo puedo describir como advertencias, explicó Elena después de una de sus últimas sesiones. Las criaturas están preocupadas por el desarrollo de ciertas tecnologías humanas, particularmente nuestros proyectos de perforación profunda y minería subterránea. Sienten que estamos acercándonos peligrosamente a sus hábitats principales. Esta información proporcionó una nueva perspectiva sobre los eventos históricos que habían estado investigando. Los abandonos súbitos de propiedades rurales a principios del siglo XX no habían sido causados por fenómenos sobrenaturales, sino por la actividad defensiva de una civilización que protegía su territorio subterráneo. Miguel pasó las siguientes semanas desarrollando una teoría comprensiva que integraba todos sus hallazgos. La evidencia sugería que la humanidad había estado viviendo sobre una civilización subterránea durante toda su historia, y que los encuentros ocasionales entre ambas especies habían sido la fuente de muchas leyendas y mitos sobre criaturas subterráneas en culturas de todo el mundo. Las historias sobre gnomos, duendes de la tierra y otras criaturas subterráneas en el folclore europeo probablemente tienen bases en encuentros reales, explicó Miguel durante una presentación privada a un pequeño grupo de académicos de confianza. Estas no eran fantasías, sino memorias culturales de interacciones reales con los habitantes subterráneos de nuestro planeta. Elena había logrado establecer una forma rudimentaria de comunicación bidireccional con las criaturas a través de la figurilla. Durante sus últimas sesiones había recibido lo que parecía ser una invitación o propuesta. Creo que quieren establecer un primer contacto formal, explicó Elena a Miguel y al doctor Ruiz durante una reunión privada en la oficina de Miguel. Las impresiones que estoy recibiendo sugieren que están dispuestos a revelar su existencia a un pequeño grupo de humanos como una especie de proyecto piloto. Esta posibilidad era tanto emocionante como aterradora. El primer contacto oficial con una especie inteligente no humana sería el evento más significativo en la historia de la humanidad, pero también conllevaría riesgos incalculables. El doctor Ruiz, basándose en su experiencia con múltiples sitios similares, expresó cautela. Mi investigación sugiere que estas criaturas han estado evaluando a la humanidad durante siglos, posiblemente milenios. El hecho de que ahora estén considerando el contacto abierto podría indicar que han llegado a algún tipo de conclusión sobre nuestra especie. Durante las siguientes semanas, Elena continuó sus sesiones de comunicación con una frecuencia cuidadosamente controlada. Las criaturas parecían estar utilizando estas sesiones para evaluar no solo a Elena individualmente, sino a la humanidad como especie, a través de su ejemplo. Las impresiones que estoy recibiendo se han vuelto más complejas, reportó Elena después de una de sus sesiones más largas. Es como si estuvieran realizando algún tipo de análisis psicológico profundo, no solo de mí, sino de toda la civilización humana a través de mi mente. Las visiones que Elena experimentaba durante estas sesiones se volvieron cada vez más detalladas y específicas. Pudo ver que la civilización subterránea
había desarrollado una tecnología que era fundamentalmente diferente de la humana, basada en principios biológicos y orgánicos en lugar de mecánicos y electrónicos. Su tecnología está completamente integrada con organismos vivos, explicó Elena. No construyen máquinas, cultivan herramientas biológicas que crecen y evolucionan. Es una forma completamente diferente de entender la relación entre la inteligencia y la tecnología. Esta revelación hizo que Miguel se diera cuenta de que el contacto con estas criaturas podría revolucionar no solo la historia y la antropología, sino también la ciencia y la tecnología humanas. Los conocimientos que podrían compartir podrían acelerar el desarrollo humano en direcciones completamente nuevas. Sin embargo, Elena también comenzó a recibir impresiones más oscuras sobre las intenciones de las criaturas. No todos en su civilización están de acuerdo con la idea del contacto, reportó después de una sesión particularmente intensa. Hay facciones que consideran a los humanos como una amenaza que debe ser controlada o eliminada. Esta información añadió una nueva urgencia a su situación. Si había elementos hostiles dentro de la civilización subterránea, el contacto podría desencadenar consecuencias impredecibles, no solo para el pequeño grupo de investigadores, sino para toda la humanidad. Miguel decidió que necesitaban consultar con expertos en política internacional y seguridad nacional antes de proceder más. Contactó discretamente a colegas en el gobierno español que tenían autorización de seguridad y experiencia en situaciones de crisis nacional. La respuesta oficial fue inmediata y alarmante. Un equipo especializado de la inteligencia española se hizo cargo del caso, reclasificando toda su investigación como información altamente clasificada y restringiendo severamente su capacidad para continuar su trabajo. Lo que han descubierto tiene implicaciones que van mucho más allá del ámbito académico, explicó el coronel Martínez, el oficial de inteligencia asignado a su caso. Si sus hallazgos son precisos, estamos tratando con una situación de seguridad nacional e internacional sin precedentes. Elena fue sometida a evaluaciones psicológicas y médicas extensivas para verificar la autenticidad de sus experiencias de comunicación con las criaturas. Los resultados confirmaron que sus experiencias eran genuinas y que había evidencia física de cambios neurológicos en su cerebro que eran consistentes con algún tipo de contacto telepático. Los escáneres cerebrales muestran patrones de actividad neuronal que nunca hemos visto antes, explicó el doctor Jiménez, el neurólogo militar asignado al caso. Es como si ciertas áreas de su cerebro hubieran sido activadas o modificadas por una influencia externa. Mientras Elena era sometida a evaluaciones, Miguel y el doctor Ruiz fueron interrogados extensivamente sobre todos los aspectos de su investigación. Cada documento, fotografía y pieza de evidencia fue confiscada y clasificada. Entiendo la frustración de ustedes como investigadores, dijo el coronel Martínez durante una de sus sesiones informativas, pero deben comprender que lo que han descubierto podría cambiar fundamentalmente el equilibrio geopolítico mundial. Esta información no puede ser compartida públicamente sin una cuidadosa consideración de todas las implicaciones. Después de semanas de evaluaciones e interrogatorios, el equipo fue informado de que habían sido seleccionados para participar en un programa clasificado para establecer contacto oficial con la civilización subterránea. El programa, conocido como Proyecto Sísmico, involucraría a representantes de múltiples gobiernos y organizaciones internacionales. Elena sería utilizada como el contacto principal debido a su capacidad establecida para comunicarse con las criaturas. Miguel y el doctor Ruiz servirían como asesores académicos y analistas culturales para ayudar a interpretar y contextualizar cualquier información recibida durante el contacto. El objetivo del proyecto sísmico es establecer un diálogo pacífico y beneficioso con esta civilización,
explicó el coronel Martínez durante su primera sesión informativa oficial. Pero también debemos estar preparados para la posibilidad de que sus intenciones no sean completamente benignas. La primera sesión de contacto oficial se llevó a cabo en una instalación subterránea altamente segura, construida específicamente para el proyecto. Elena fue conectada a equipos de monitoreo avanzados mientras utilizaba la figurilla para establecer comunicación con las criaturas. La respuesta fue inmediata y abrumadora. En lugar de las comunicaciones graduales y controladas que Elena había experimentado anteriormente, fue inundada con información compleja sobre la historia, tecnología y cultura de la civilización subterránea. Es como si hubieran estado esperando este momento, reportó Elena después de la sesión inicial. Tenían preparada una presentación completa sobre su civilización, como si hubieran estado planeando este contacto durante mucho tiempo. La información recibida durante esta primera sesión reveló que la civilización subterránea había estado monitoreando el desarrollo humano desde el Neolítico. Habían observado el crecimiento de las ciudades humanas, el desarrollo de la agricultura y, más recientemente, la revolución industrial y tecnológica. Su evaluación de la humanidad es compleja, explicó Elena durante el debriefing. Reconocen nuestro potencial para el crecimiento y la innovación, pero están profundamente preocupados por nuestra tendencia hacia la guerra y la destrucción ambiental. Las criaturas habían revelado que la razón por la cual estaban considerando el contacto abierto era que los desarrollos tecnológicos humanos estaban comenzando a amenazar directamente su hábitat subterráneo. La minería profunda, la fracturación hidráulica y los proyectos geotérmicos estaban perturbando sus ciudades subterráneas. Esencialmente, se ven forzados a rebelarse porque ya no pueden permanecer ocultos, continuó Elena. Nuestro desarrollo tecnológico ha alcanzado un punto donde el contacto es inevitable. Esta revelación cambió completamente la naturaleza de las negociaciones. No se trataba de una civilización subterránea que elegía benevolentemente compartir su conocimiento, sino de una situación donde ambas especies necesitaban encontrar una manera de coexistir en el mismo planeta. Durante las siguientes semanas se estableció un protocolo de comunicación regular entre los representantes humanos y la civilización subterránea. Elena servía como el canal de comunicación principal, pero gradualmente se entrenó a otros individuos para que también pudieran establecer contacto. Las negociaciones revelaron que la civilización subterránea estaba dividida en múltiples facciones con diferentes opiniones sobre cómo tratar con la humanidad. La facción moderada, que había estado conduciendo las comunicaciones iniciales, favorecía un enfoque gradual de integración y cooperación. Sin embargo, también había facciones más extremas que veían a los humanos como una amenaza existencial que necesitaba ser controlada o eliminada. La facción moderada había logrado mantener el control de las comunicaciones, pero advertían que esto podría cambiar si las negociaciones no procedían satisfactoriamente. La situación política en su civilización es compleja, explicó Elena, después de una sesión particularmente larga. Es como si estuviéramos negociando no solo con una especie diferente, sino con una civilización que está pasando por su propia crisis interna sobre cómo tratar con nosotros. El proyecto sísmico se expandió para incluir representantes de las Naciones Unidas, la Unión Europea y otras organizaciones internacionales. El objetivo era desarrollar un marco para la coexistencia pacífica que pudiera ser aceptado tanto por la humanidad como por la civilización subterránea. Sin embargo, las negociaciones se complicaron cuando las criaturas revelaron que su población era mucho mayor de lo que los humanos habían asumido. Su civilización incluía billones de individuos distribuidos en una red de ciudades subterráneas que se extendía por todo el planeta.
No estamos tratando con una pequeña población de refugiados, reportó Elena después de recibir esta información. Es una civilización completa con una población que probablemente excede la de la humanidad por un factor significativo. Esta revelación cambió dramáticamente la dinámica de poder en las negociaciones. La humanidad ya no estaba en posición de dictar términos a una civilización más pequeña, sino que necesitaba negociar como iguales o posiblemente como la parte más débil. Las criaturas también revelaron que habían estado influyendo sutilmente el desarrollo humano durante milenios, guiando discretamente el progreso tecnológico y cultural para evitar desarrollos que podrían amenazar su existencia subterránea. Muchos de los avances científicos y tecnológicos que consideramos logros puramente humanos aparentemente recibieron influencia sutil de su civilización, explicó Miguel durante una sesión informativa clasificada. No control directo, sino más bien ajustes menores para dirigir nuestro desarrollo en direcciones que fueran compatibles con su supervivencia. Esta revelación planteó preguntas profundas sobre la naturaleza del progreso humano y el libre albedrío. ¿Había desarrollado realmente la humanidad de forma independiente o habían sido guiados sutilmente por una civilización más avanzada? Elena comenzó a experimentar efectos secundarios por las sesiones de comunicación intensivas. Los doctores notaron cambios adicionales en su actividad neuronal que sugerían que el contacto telepático estaba alterando permanentemente la estructura de su cerebro. Los cambios no parecen ser dañinos, explicó el doctor Jiménez, pero están creando nuevos patrones de conectividad neuronal que nunca hemos observado en humanos. Es como si su cerebro se estuviera adaptando para facilitar la comunicación interespecie. A medida que las negociaciones continuaron, se hizo claro que el resultado tendría implicaciones que se extenderían mucho más allá del simple reconocimiento de la existencia de la civilización subterránea. Las dos especies necesitarían desarrollar marcos completamente nuevos para la coexistencia, incluyendo acuerdos sobre el uso de recursos subterráneos, protocolos para evitar interferencia mutua y mecanismos para resolver disputas. Pero quizás lo más significativo era que la humanidad tendría que reconsiderar fundamentalmente su lugar en el universo. Ya no eran los únicos habitantes inteligentes de la Tierra, sino parte de un ecosistema de inteligencia más complejo que había existido durante milenios. La fotografía de 1909 que había iniciado toda la investigación ahora se entendía en su contexto verdadero. No era evidencia de un encuentro paranormal, sino un momento capturado de un sistema de vigilancia que había estado operando durante siglos. El niño corriendo por el campo había sido observado por un guardia de una civilización que había estado protegiendo discretamente sus fronteras subterráneas. Miguel reflexionó sobre cómo un simple hallazgo académico había evolucionado hacia uno de los momentos más significativos en la historia humana. La curiosidad que lo había llevado a examinar más de cerca una fotografía antigua había abierto la puerta a un futuro completamente nuevo para la humanidad. Elena, a pesar de los cambios que estaba experimentando, se sentía privilegiada de ser el primer ser humano en establecer comunicación real con otra especie inteligente. Es aterrador y emocionante al mismo tiempo, reflexionó durante una de sus evaluaciones médicas. Estamos presenciando el nacimiento de una nueva era en la historia de ambas especies. El doctor Ruiz, cuya investigación de décadas sobre sitios anómalos finalmente había encontrado su contexto verdadero, se dedicó a catalogar y analizar todos los sitios de contacto histórico conocidos. Su trabajo sería crucial para entender la extensión total de la interacción histórica entre las dos civilizaciones. La fotografía de 1909 no era única, concluyó el doctor Ruiz en su informe final. Era simplemente el primer caso donde tuvimos la tecnología y la perspectiva para reconocer lo que realmente estábamos viendo. La historia está llena de encuentros similares que fueron malinterpretados
o ignorados. A medida que el proyecto sísmico continuaba desarrollándose, se hizo claro que la humanidad estaba al borde de la transformación más significativa en su historia. El conocimiento de que no estaban solos en la Tierra y que habían estado compartiendo el planeta con una civilización avanzada durante milenios cambiaría fundamentalmente la filosofía, la ciencia, la religión y la política humanas. La pequeña fotografía sepia de un niño corriendo por un campo en 1909 había sido la clave que abrió la puerta a este futuro extraordinario. En sus márgenes borrosos, en la figura apenas visible emergiendo de la tierra, se había ocultado la evidencia de que la humanidad nunca había estado verdaderamente sola. Y ahora, más de un siglo después, esa soledad había llegado oficialmente a su fin. El futuro que se extendía ante ambas especies era incierto, lleno de desafíos y oportunidades que ninguna de las dos civilizaciones podría haber imaginado por sí sola. La historia, que había comenzado con la curiosidad de un académico sobre una anomalía en una fotografía antigua, había culminado en el primer contacto formal entre la humanidad y otra especie inteligente. Era el final de una era de ignorancia y el comienzo de una nueva época de posibilidades extraordinarias. Pero como Elena había aprendido durante sus comunicaciones con la civilización subterránea, los finales son siempre también comienzos. La fotografía de 1909 había capturado no solo un momento en el tiempo, sino el primer vislumbre documentado de un futuro que ahora se estaba convirtiendo en realidad. En los archivos clasificados del proyecto sísmico, la fotografía original ocupaba un lugar de honor, reconocida como la evidencia que había cambiado el curso de la historia humana. Y en las profundidades de la Tierra, en ciudades que habían existido durante milenios antes de que la humanidad aprendiera a caminar erguida, otra civilización se preparaba para emerger finalmente de las sombras y tomar su lugar en la superficie de un mundo que ambas especies tendrían que aprender a compartir.